Shalom, shalom y bienvenidos. Soy Yehuda Ripko. Hace 35 años por lo menos estoy respondiendo preguntas a personas que me las hacen a través de internet o personalmente. Trabajo de moré, de maestro de Torah y de cuestiones que tienen que ver con el judaísmo. Estoy trabajando como el jefe del rabinato de la comunidad israelita sefaradí del Uruguay hace varios años. Y la gente me sigue enviando sus preguntas, sus comentarios, sus ideas para que yo pueda responder. Y ahora, en vez de hacer como el viejo formato de ir respondiendo pregunta por pregunta en serjudío.com, no confundir con otras que me quisieron robar el nombre y la fama, serjudío.com, en vez de hacerlo así por escrito, voy a hacer varias respuestas que serán breves, evidentemente, a muchísimas preguntas. Muchas de ellas son muy similares. Espero que pueda servirles e interesarles este video. Empiezo por la primera que tengo acá, que es: hola, buenas tardes, mi nombre es Tapado y vivo en Málaga, España. Mi religión de nacimiento es ortodoxa, pero desde muy niña he tenido un llamado hacia la religión judía y todo lo que tiene que ver con la vida eterna y compromiso con nuestro amado Dios y Jesús Cristo. Supongo que cuando dice esta persona, Sandra, dice que su religión es ortodoxa, se está refiriendo a la ortodoxa cristiana. Porque si fuera ortodoxa judía, evidentemente no precisa ninguna conversión al judaísmo y no mencionaría a nuestro amado Dios y Jesucristo, porque sabría que evidentemente Jesús no es el Cristo. Porque Cristo en griego significa el Mashiach, el Mesías, el ungido para ser el rey de Israel. Y Jesús, primero, es una figura mítica, no existió. Segundo, de haber existido, ni en sus propios relatos fantásticos se convirtió en el rey de Israel. Así que imposible que sea el Mashiach, el Cristo. Y si hubiera sido ungido, y si hubiera existido, en los hechos no fue el rey de Israel, ni cumplió con ninguna de las profecías realmente proféticas que anuncian al Mashiach e indican quién es el Mashiach. Todas las 300 supuestas profecías que dicen que cumplió, el cuento fantástico, es más real Harry Potter o el Señor de los Anillos, pero bueno, la gente cree cosas. Esas 300 supuestas profecías que cumplió son tan ridículas como decir es hijo de mujer. Esa es una profecía, así que todos podríamos ser el Mashiach con eso y otras cosas que no tienen nada que ver con nada. Pero si le explico a la señora Sandra que si pretende realmente tener un llamado hacia el judaísmo y ser sincera y fiel hacia el judaísmo, no importa en cuál de las vertientes, Jesús no tiene ningún papel, absolutamente ninguno, dentro del judaísmo. Ni como Mesías, evidentemente no, ni como profeta, ni como rabino, ni como sabio. Hay gente muy respetuosa, muy moderna, que lo incluye, póngale, como una figura relevante, por más que sea mítica, que de relevancia para el judaísmo no tiene ninguna, absolutamente, así como alguien contrario y que pretendió en el mito que es destruir el judaísmo y la conexión sagrada que todos tenemos con Dios. Así que, estimada Sandra, si está buscando algo que tenga que ver con el judaísmo, debería eliminar de su vida a Jesús, no porque tenga algo en contra de él, sino es sacar la idolatría y lo que no es verdadero, y evidentemente tampoco llamarlo el Cristo. Pero sigamos. Me considero una persona de fe, ok, hay que ver qué quiere decir fe y fe a qué, dedicada a aprender con un corazón humilde. Desde siempre me ha gustado los negocios y la cultura judía. Y me considero una persona con valores internos sagrados, ok, no entiendo qué tiene que ver la fe y los negocios con la cultura judía. En otro contexto sonaría a muy poco agradable, hasta diría incluso un poco racista, discriminador, vincular negocios con judíos o la cultura judía, que si bien hay o hubo muchos judíos negociantes, hay también judíos científicos, judíos poetas, judíos artistas, judíos jugadores de fútbol. No sé, no entendí, ni quiero seguir asumiendo cosas. Me considero una persona con valores internos sagrados. Para ello, no tiene por qué ser judía ni conocer el judaísmo. Todas las personas son sagradas, todas las personas tienen neshama, son espíritu y tienen una conexión directa con Dios. Los que no son judíos, Dios les dio una conexión directa que se llama noajismo, que son 7 mandamientos que no tienen nada que ver con los mandamientos o pecados de la iglesia, son mandamientos dados por Dios a la humanidad desde Adán en adelante. Por tanto, si considera que es una persona de fe, que tiene un corazón humilde, aprenda cuáles son los mandamientos que Dios le ha dado, esos 7 mandamientos. Tiene un montón de textos acerca de los mismos en serjudío.com. Deseo seguir la tierra prometida y la palabra de Cristo. Entonces,
si sigue la palabra de Cristo, no va a seguir la tierra prometida, va a seguir la tierra de la falsedad. Estaría siguiendo al brujo Bilam. Estaría haciendo justamente lo contrario a lo que Dios le está pidiendo, que es tener confianza en Él, convicción en Él, o ni siquiera cumplir con sus mandamientos, los de Dios, no del personaje idolátrico y mítico, con menos realidad que Harry Potter. Me gustaría humildemente convertirme a esta religión y a la verdad. Ok, este es el primer paso entonces, saque de su vida a Jesús. Muchísimas gracias, espero vuestra respuesta. Aquí está, no sé si le gustó o no. No estoy acá para que le guste la respuesta, sino para darle una respuesta verdadera. Así que, ¿quiere pertenecer al judaísmo? Conozca el judaísmo. Y para ello, quite a Jesús, que es una piedra en el camino de cualquier persona que está buscando la comprensión, la sabiduría y la paz interior. Por supuesto que hay gente que cree en Jesús, que es muy buena, que es maravillosa. Supongo que el 99% de la gente que cree en Jesús con fe es maravillosa y espectacular, pero no está siguiendo el camino sagrado dado por Dios, porque está poniendo ese escollo en el medio. Vamos a la segunda pregunta. Shalom, por acá este humilde servidor tiene la siguiente duda y le agradecería que me diera su valiosa opinión. Según el capítulo 18 de Levítico, un tío no se puede casar con una sobrina, porque Dios permitió el matrimonio entre Abraham y Sara. Agradecería su pronta y valiosa respuesta. El capítulo 18 del Levítico, donde se habla de todo tipo de relaciones sexuales prohibidas, no solamente del tío con la sobrina, y hay que ver si realmente, como está dicho, que no lo vamos a buscar ahora, pero fue dada para el pueblo judío. Ni Abraham ni Sara eran pueblo judío. Son el primer patriarca y la primera matriarca de lo que somos los judíos, pero ellos no eran judíos. Y ellos no tenían por qué seguir lo que dice la Torá. Por más que haya algunos sabios que con mucha sabiduría dicen que conocían la Torá sin haber sido dada siquiera, y seguían los mandamientos de la Torá sin haber sido dados siquiera, ellos no tenían por qué ni conocer lo que iba a decir el Levítico cientos de años después, y mucho menos cumplirlo. Y usted podría preguntar, pero si es algo que Dios quiere que los judíos cumplan, entonces Abraham y Sara debían conocerlo y cumplirlo. No. Ellos tenían que vivir de acuerdo a la ley dada a los gentiles, porque eran gentiles. Y la ley dada a los gentiles, que fue dada desde Adán y sigue existiendo ahora para los gentiles, son los 7 mandamientos de los noágidas. Por tanto, ellos no tenían por qué cumplir ninguna de las leyes que están en la Torá. Ellos tenían sus propias costumbres y tradiciones, son algo propio, que de ahí surgieron luego mandamientos. Y también Dios le dio a Abraham un mandamiento específico para él y su familia, y a partir de entonces se convirtió en un mandamiento específico para los abrahámicos, que es la circuncisión al 8º día de nacimiento. Eso no los hacía judíos y no tenían por qué cumplir con la Torá. Así que, en resumen, si no cumplían con algo que dice la Torá, es porque la Torá no existía y no tenían por qué cumplir con ella. ¿Y por qué Dios los dejó que hicieran algo que luego prohibió? Porque Dios le sigue permitiendo a los gentiles hoy en día hacer un montón de cosas que para los judíos hace 3000 y pico de años está prohibido. Un gentil puede comer chancho, cerdo, puerco, como le digan en su país, ningún problema. Un judío tiene prohibido hacerlo. Un judío no puede comer carne con leche. Un gentil puede. Un judío debería hacer ciertas cosas si vive en la tierra de Israel. Un gentil no. Un judío no tiene que comer, ahora empieza Pesaj en 2 o 3 días, no debería comer hametz, que son 5 gramíneas específicas, que no importa ahora mencionarlas, que han leudado. Un gentil puede hacerlo. Y así, las 613 mandamientos, encontraremos 606 que son específicos para el pueblo judío y que Dios le ordenó al pueblo judío. Algunos de esos mandamientos, evidentemente los que no son judíos los pueden cumplir. Por ejemplo, adorar a Dios, decir bendiciones. Eso lo pueden cumplir, pero Dios no le dijo a los gentiles, bendigan a Dios. Así que, estimado amigo, espero que le haya servido. Próxima. Me interesa y quiero ser fiel a Dios y seguir las costumbres judías. Ok, si le interesa ser fiel a Dios, por mi familia y mi pareja que es judía, creo que era un señor que escribió esto. Señor, si le interesa ser fiel a Dios, entonces, como no es judío, conozca los 7 mandamientos que Dios le dio a los gentiles, a los humanos, desde Adán, y sigue siendo actualmente el pacto que los gentiles tienen, y esa es la manera de ser fiel a Dios. No tienen por qué conocer ni seguir costumbres judías. Para ser fiel a Dios, si se quiere convertir al judaísmo, no tienen por qué conocer costumbres judías, sino que lo que tiene que conocer son los mandamientos que Dios le dio a los judíos, los 613, que hoy en día no se pueden cumplir todos, ni son para que los cumpla cada persona. Podría cumplir unos 70, 80 de esos 613 mandamientos. Los debería conocer y cumplir, pero antes de ello debe ir y tener una entrevista con el rabino de su ciudad
Recuerde que los que se llaman a sí mismos rabinos mesiánicos o netzaritas o el antiguo camino o cosas por el estilo, no son judíos, no son rabinos, no tienen idea de lo que están hablando y llevan a la gente hacia la idolatría. Debe encontrar un rabino de verdad y tener una entrevista personal directa con ese rabino. Si en su ciudad no hay rabino, busca en la ciudad más cercana donde usted vive y le llama por teléfono, le manda un WhatsApp, se comunica como corresponde, no le cae a la oficina y mucho menos a la casa sin permiso. Pide una entrevista y habla con él. Si consigue por internet, que no hay otro método, porque no consigue cerca de su casa, ni de su pueblo, ni nada, entonces por internet tiene que ver que sea un rabino que pueda enseñarle acerca de conversiones, que no todos pueden y todos quieren, y no moleste al rabino si le dice que no, es no. Y si su pareja es judía, entonces que su pareja judía le haga conocer al rabino de la familia, y si no tienen, estaría bueno que su pareja conozca uno y vayan e intégrense a la comunidad judía, especialmente ella. Si tienen hijos y es su esposa, entonces los hijos de ella son judíos. Por tanto, ellos también deberían ser parte de la comunidad judía y actuar como deben actuar los judíos. Esto es basándome con mi memoria, que quizás me falla, que el que escribió este mail es un señor. Así que la pareja judía, si la mujer es judía, entonces los hijos son judíos. Pasemos a la próxima. Buen día, me gustaría recibir asesoría para integrarme a la Asociación Fulvida. Me gustaría recibir apoyo y orientación. Quedo a la orden. Saludos. Muchas gracias por el interés. La Fundación Fulvida ya no existe hace muchos años, desde que el último de sus presidentes abandonó la tarea. Y nadie se encargó de que esto siguiera funcionando. Mi tarea era crearla, hacerla marchar al principio, dotarle de identidad, hacer que la gente participara. Luego estaba en manos de los gentiles, los nuágidas, que debían hacerse cargo de su propia fundación y no lo hicieron, así que lo siento. En cuanto a recibir apoyo y orientación, no sé de qué. Si es para pertenecer a Fulvida, ya sabe que no existe. Se puede recrear cuando quieran los que son los interesados. Próxima pregunta. Voy a ir a leerlo directamente al documento porque no veo nada. Y dice, ¿por qué se saltan la lectura de Isaías 53 como haftará de la Parashá Shoftim, que realmente sí coinciden ambas lecturas, y se supone que para estas 7 últimas Parashot se lee el poema de Isaías donde habla sobre la restauración de Israel, y en la Parashá de esta semana Kitetse se retoman en el capítulo 54 de Isaías? Me gustaría que me comentara al respecto. Alguna vez escuché que el capítulo 53 era prohibido, pero ya lo verifican en la lectura que sí es cierto. Como este disparate de que los judíos o sabios judíos han vetado el capítulo 53 y no se enseña y no se conoce, que es un disparate, parte del libro de Isaías, y se lee y se estudia, surgen estas cosas que la gente pregunta. Por eso pregunté y me hizo una aclaración. Mi pregunta es, que significa ¿por qué? No está incluido Isaías 53 para Shoftim, si ambas lecturas de Isaías 51 y 53 coinciden, y la Parashá Kitetse empieza en el capítulo de Isaías 54 de Isaías. Tenemos capítulos antes y después, y capítulos después de Haftarot de Isaías. La pregunta es, si el capítulo está dentro de la lectura de consolación a Israel, ¿por qué no lo incluyen? No se incluye porque esas 7 semanas se llaman las 7 semanas de la consolación, y estos son los capítulos que se han elegido leer, que como veremos no sigue ningún orden específico, y no solamente se saltea el capítulo 53, sino que se saltean muchos otros. El primero es Isaías 40, el segundo es Isaías 49. Y entonces, ¿por qué no pregunta la persona? ¿Y por qué se han salteado del 41, 42, 48? No pregunta eso. Está preguntando por el 53. ¿Por qué no pregunta del 41 al 48? ¿Qué pasa? ¿No le sirve preguntar eso para sus extrañas maquinaciones mesiánicas, que no son mesiánicas sino cristianas? Muy extraño. Y luego, Isaías 54, captemos, del 11 al 55. Perdón, del 11 hasta el capítulo 55. No empieza en el 1, empieza en el capítulo 11. Y luego pasa a Isaías 51. Ok, se fue para atrás. ¡Ay, pero saltó el 53! Sí, pero también saltó el 52. Y luego pasa al 54 de vuelta, pero al principio, lo que no fue leído antes. Ah, pero ahí se salteó al 53 y se salteó también el 52, pero el 52 está el 52:12. Sí, qué interesante. Pero luego salta al 60 y luego salta del 61 al 63. ¿Y qué pasó con el 56, 57, 58, 59? Como ven, no se está siguiendo un orden de Isaías
pónganle, si son 7 semanas y esta persona quiere que esté incluida el 53, del 55 al 44, 45, no sé, 46, cuando sea. No se hace en 7 semanas, un capítulo por semana, porque a esta persona, o a los mesiánicos, o a los cristianos, se les ocurrió que debiera ser así. Se eligió lecturas que tienen que ver con la parashá y tienen que ver con la consolación del pueblo de Israel. El capítulo 53 habla del Mesías sufriente. Dicen algunos que puede ser y que no es Jesús. Evidentemente, los que inventaron el cuento de Jesús, que es un cuento de principio al final, tomaron del capítulo 53 algunas cosas, asumiendo que se estaba tratando de una persona. Pero si vemos el final del capítulo 52, que son los cristianos los que separaron en capítulos y separaron el final del 52 del 53, cuando en realidad era todo parte de uno mismo, que no era ni 52 ni 53, porque el autor Isaías no le puso capítulos, lo hicieron los cristianos los capítulos muchísimos siglos después. En el final del 52 se especifica claramente: mi siervo sufriente es el pueblo de Israel, lo dice el profeta. Y luego sigue hablando del siervo sufriente, que no es el Mesías, es el pueblo de Israel. Así que todos los disparates mesiánicos, cristianológicos, de irreverencia hacia el pueblo judío y especialmente hacia Dios y hacia la figura del Mesías no tienen sentido. Y cuando uno va a preguntar, debería ser un poco más respetuoso, hablando bien con la gente, no insultando como está haciendo de manera indirecta acá, diciendo que lo sacaron, ¿por qué lo sacaron? Se coinciden las lecturas, y después pone en vez de por qué, y cosas por el estilo. Sería bueno ser más amables, ya que están preguntando y de manera gratuita. Sigamos a la próxima. Alguien que puso como título, Ishmael lo reconoció como spam: deseo consagrarme en vida. No sé qué quiso decir la persona con consagrarme en vida, pero luego dice: por esta misiva deseo seguir el camino del judaísmo más así ante de Dios y el rabino, deseo seguir los pasos que lleven al verdadero camino de Dios. Camino de Dios. Vuelvo a decir, estimada gente, el camino de Dios para los gentiles es cumplir los 7 mandamientos que Dios les dio, no es otra cosa. Busquen los 7 mandamientos en serjudío.com, apréndanlos, vivan de acuerdo a ellos. Si se quiere convertir a judío, no es consagrar su vida se consagra si es gentil, viviendo como novajida. Esa es la manera de consagrar su vida. Pero si quiere ser judío o judía, creo que era una dama, no me acuerdo. Si quiere ser judío o judía, entonces lo que tiene que hacer es déjese de Dios, vaya al rabino de su ciudad, pide una cita. Cuando le dan la cita, concurre la cita y sin pretender saber más que el rabino, le dice: hola, estoy interesado en el judaísmo, me quiero convertir al judaísmo, ¿me puede hacer la entrevista? El rabino le hace la entrevista, evalúa si sus conocimientos son los necesarios para poder iniciar el proceso. Si no, le va a decir cómo está equivocada su concepción acerca de lo que es el judaísmo. Por ejemplo, la persona que antes habla de Jesús, por ejemplo, esto de querer consagrarse en vida como algo especial en el judaísmo, entonces le va a explicar sus errores, etcétera, y luego, si está aceptada o aceptado como una persona que puede quizás algún día pasar a integrar el pueblo judío, empezará un proceso de aprendizaje guiado por el rabino o por las personas capacitadas que el rabino considera que le pueden enseñar. Así que primer paso es sacarse de encima ideas idolátricas como la consagración en vida o algo con Jesús o cosas por el estilo. Sacarse de que es el camino de Dios el judaísmo, porque hay un camino de Dios que hay para los gentiles, que es el que Dios quiere que los gentiles hagan. Ir y hablar con el rabino personalmente, pidiendo una cita previa. Vamos al próximo. Ram, buen día. El domingo le envió el autor. Tengo otra pregunta, nueva también. ¿Los animales son mensajeros? ¿Algo así? Sí, en Harry Potter sí. Un búho o lechuza, ¿se podría entender que es un mensajero del Creador para entender los tiempos de acuerdo al texto de Isaías 34:11? Porque la boca del Eterno lo ha mandado. Bendiciones. No voy a abrir ahora el texto de Isaías, pero cuando habla ahí está haciendo una metáfora. ¿Ok? No, los animales son animales, no son mensajeros. Los animales se usan como metáforas. Por ejemplo, cuando el patriarca Jacob bendice a un hijo y lo compara con una serpiente, no está diciendo que la serpiente tiene un poder mágico, ni que el hijo realmente es una serpiente, sino que tiene algunas cualidades de la serpiente que le sirven para representar cualidades del hijo. Cuando a otro lo compara con un cachorrito de león, lo mismo. Y cuando Isaías usa imágenes de animales, está usando precisamente imágenes para que la gente entienda. Por ejemplo, al principio de su libro, Isaías habla del buey
y del caballo que conocen, quién les da de comer, y los compara con el pueblo de Israel. No está diciendo que los caballos y búhos y bueyes y los animales traen mensajes, sino que él los usa para dar un mensaje. Él es el profeta. Próximo. Querido More, los saludo primeramente, gracias. Hace años leí en su página serjudío.com un comentario parábola llamado "En el país de los ciegos el tuerto no es rey". Se lo leí a mi hijo, ahora mi hijo desea leérselo a su hija, mi nieta. No lo encuentro en la página, ¿me podría ayudar en este deseo de mi hijo y mío? Saludos de Chile. Amigo chileno, lo busqué yo también y no lo encontré. Busqué también Darje Noam, que era el nombre anterior, y no lo encontré. Así que o son los misterios de la vida que desapareció algún texto y yo no los tengo descargados, o no sabemos cómo buscarlo. Evidentemente no me acuerdo de los textos. En estos más de 30 años son miles de textos que escribí, más los libros, más los videos, más las clases, más de todo un poco, así que no lo puedo ayudar. Si algún lector lo guardó y lo tiene, porque hay algunos que hacen eso, entonces si lo tienen, el país de los ciegos el tuerto no es rey, sería bueno que nos hagan llegar el link o el texto a mí para que se lo comparta al amigo chileno, a su hijo y su nieta. Bendiciones para ustedes. Otro. Buenos días, me llamo Tapado y estoy en la experiencia y circunstancia personal de poder aprender y pertenecer a la comunidad judía. Si así lo consideran y aprueban, muchas gracias por su atención y consideración. Un cordial saludo. Muy amable, muy respetuoso o respetuosa, no me acuerdo si era mujer o hombre. No sé qué quiere decir que estoy en la experiencia y circunstancia personal de poder aprender y pertenecer a la comunidad judía. En todo caso, debería preguntar, ¿está la comunidad judía en la experiencia y circunstancia comunitaria de poder recibirle? Como no lo sabemos, ¿qué tiene que hacer, estimada persona? Ir al rabino más cercano de su casa, pedir una entrevista, ir a la entrevista y explicarle qué es lo que quiere, por qué quiere pertenecer a la comunidad judía, qué sabe de judaísmo, qué está dispuesto a dejar de lado si pasa a formar parte de la comunidad judía, y no esperar experiencias mágicas, porque no tiene nada de mágico pertenecer a la comunidad judía. Hola, soy Alex, tengo 27 años y me gustaría convertirme al judaísmo y empezar de cero. Muy bien, hay que empezar de cero. Para eso, vaya y hable con el rabino cercano de su casa. Hola, muy buena noche. Hola, muy buena noche. Envío este correo porque me interesa mucho pertenecer al judaísmo progresista. Los progresistas judíos, a los que yo conozco, no siguen al judaísmo como algo de rituales, como algo que tiene que ver con el judaísmo que uno puede llamar, entre comillas, religión, entre comillas, porque el judaísmo no es religión, pero para que se entienda. Eso es el judaísmo progresista. O sea, judíos que viven una vida de valores judíos, de historia judía, y que no tienen por lo general relación con el Estado de Israel, ni tienen relación con los valores, entre comillas nuevamente, religiosos judíos. Pero quizás la persona quiere decir algo diferente con progresista, quizás quiere decir de corrientes reformistas o reconstruccionistas que son más modernas, por decirlo de alguna manera. Veamos qué sigue diciendo. Toda mi vida he tratado de seguir las reglas judías, pero nunca he podido pertenecer al judaísmo. No tienen por qué seguir reglas judías, las reglas judías son para los judíos. En mi casa todos hacemos Shabbat, cosa que no deberían hacer, es un pecado que el gentil haga Shabbat. Y procuramos hacer todo lo que corresponde al judaísmo. No debería hacerlo, el judaísmo corresponde a los judíos. Mi hijo, el más chico, también le gusta mucho todo lo del judaísmo. Pero me siento impotente al no poder estar en el judaísmo. Vaya y hable con el rabino más cercano a su casa. Recuerde que los mesiánicos, netzaritas, camino antiguo y similares no son judíos. No son rabinos, no tienen idea ni relación de lo que es el judaísmo. Sigamos. Pero me siento impotente al no poder estar en el judaísmo, para que mi hijo siga siendo ese joven con valores. Para ser un joven con valores no se precisa ser judío. Los valores existieron antes que existieran los judíos y el judaísmo. Para ser una persona con valores se precisa tener conciencia ética, comportamiento moral que corresponda con la ética, y para nada se precisa el judaísmo para ser una persona con valores. Y sobre todo muy respetuoso con la gente que nos rodea. Para nada se precisa ser judío para ser respetuoso con la gente que los rodea. Conozco judíos y que respetan las reglas judías, que son totalmente respetuosos con la gente y les importa tres pepinos a las personas y tienen muy pocos valores también éticos. Así que no hay que confundir las cosas. Por favor, si alguien me puede ayudar, les estaré muy agradecidos. Esta es su ayuda. Vaya y hable con un rabino. Con mucha humildad escuche lo que el rabino le dice. Y si el rabino le dice que su camino no es el judaísmo, con mucha humildad acepte ese consejo que es sabio. Dios los bendiga y muchas gracias, igualmente para usted. Hola, buenas noches. He leído un artículo en internet sobre judaísmo. Quisiera ser parte de la Asociación Full Vida. Asociación Full Vida no existe más, ya lo he dicho, y tampoco era una asociación, o sí, no me acuerdo.
era una fundación, no me acuerdo si era asociación, que no existe más por culpa de los integrantes que no le siguieron dando sus aportes, no de dinero, sino de presencia, de trabajo, de continuidad. Y Internet leyó sobre judaísmo. Fulvida no era de judaísmo, Fulvida era para los gentiles y era noajismo, que no es judaísmo. Si está interesado en el judaísmo o interesada, escuché el video, todo lo que dijimos antes. Buenos días, soy una mujer de 55 años que expreso mi deseo de recibir información sobre el judaísmo. Vivo en Venezuela, Barquisimeto, Estado del Lara, y si pueden ayudarme a estudiar la Torá. ¿Por qué quiere estudiar Torá, señora de 55 años? Se los agradecería, quiero ser parte de su comunidad desde hace tiempo. Ok, ya sabe todo lo que ya dijimos y repetimos. Vaya, hable con su rabino de verdad, judío de verdad, y etcétera. Pero si puede vivir como noágida, que es lo que Dios quiere, o sea, como una persona íntegra, completa, que sigue el camino espiritual que Dios hizo para los gentiles, porque rechazar el regalo de Dios. Como sea, vaya y hable con el rabino, estimada señora. Buenas tardes, mi nombre es, no sé, lo taché. Escribo para obtener información y asesoría de los pasos a seguir para convertirme al judaísmo. Gente que ha visto este video hasta ahora, ¿ya pueden decir cuáles son las cosas que tiene que hacer el señor que hace esta pregunta? Hace años recibí el mensaje espiritual de Hashem. Ok, como era un mensaje de Dios, supongo que le dijo: tú que eres gentil, sigue el camino de los noágidas, que eso es lo que yo, Hashem, Dios, quiero que los gentiles hagan. Supongo que ese fue el mensaje espiritual de Dios. Si no, dudo que haya sido el mensaje espiritual de Dios. Pero bueno, y quiero retribuir cada milagro que ha hecho por mí desde que lo encontré. Hágalo. Envíe su donación generosa todos los días a este amable servidor que hace tanto, sirve a tanta gente y tampoco lo retribuyen. Así estará retribuyendo a Dios por cada milagro. No tiene por qué ser judío para que retribuir milagros, tiene que ser una persona agradecida. Saludos. Buenas tardes, vivo en Atlanta. Atlanta, no sé qué estado es eso. ¿Georgia? Estados Unidos. Quisiera una información si existe una sinagoga que hable en español. No tengo conocimiento. Quisiera tener la oportunidad de integrar a la comunidad judía. Ok, busca un rabino que hablen el idioma que usted pueda entender, y si no, usan el traductor de Google o cualquier otro. Desearía su ayuda para poder empezar a asistir, adquirir los conocimientos, costumbres y leyes para poder lograr y alcanzar la integridad del judaísmo. Al judaísmo. Ok, ya sabe que no lo precisa, que si no es judío, no precisa para nada el judaísmo. Y si todavía está buscando algún rabino en la zona por la que usted vive que hable español, más difícil todavía. ¿Por qué no se dedica a ser noágida, que es lo que Dios quiere de su vida? Como yo no lo sé ni lo voy a responder, tampoco sé dónde hay un rabino o una sinagoga en español en Atlanta, Georgia. Entonces le sugiero que busque un rabino que hable en inglés y hable usted en inglés, que es el idioma del país, Estados Unidos. Y si no sabe, lleve a alguien que sepa traducirle o use el Google Traductor o cualquier otro y explíquele lo que quiere. Y si el rabino es un rabino de verdad, no esos mesiánicos que no son rabinos, ni siquiera son judíos, entonces le va a explicar que no tiene por qué convertirse a judío, ni por qué adquirir conocimientos judíos, ni seguir costumbres y leyes judías, porque Dios no lo hizo judío, lo hizo gentil para que siga el noajismo. Si igualmente el rabino lo acepta para que haga el camino de la conversión, me parece que va a tener que aprender inglés sí o sí, apreciadas personas, porque no creo que le hagan un curso en español solo para usted. He leído mucho y desearía la oportunidad de así demostrar que puedo ser un integrante más. No precisa demostrárselo a nadie, tiene que hacer los pasos necesarios para poder convertirse o, si no, ser feliz siendo quien es. Buen día, Moria Yehuda Rip. Una consulta. ¿Quién es Yedutun? A quien menciona Rey David en el Salmo 62. Saludos y buen Shabbat. Vamos a ver ya mismo. Yedutun. Acá dice Yedutun. Y acá vemos el famoso comentarista Ben Ezra. Dice la Menachaj le Yedutun. Dice Noam Piut Gilatol Yedutun Shejabro Yedutun Ameyorer. Según Ben Ezra, Yedutun era un poeta que hizo este poema. Si bajamos un poco, vemos que Metzudat Zion dice Yedutun Shem Keli Nigun. Dice que Yedutun en realidad era un instrumento musical antiguo. Si seguimos leyendo, acá dice otro de los... Acá el Radak dice a Mismor le David, que el Mismor o lo hizo David o fue escrito para David. Benatnu el Yedutun le Shorer, y se lo dieron a Yedutun para que lo cante. Tuvimos tres sabios, entre varios, y que dijeron las tres cosas diferentes. Uno que es un instrumento musical, el otro que era el poeta que escribió esto, o el músico, y el otro que era el músico que tocaba. Por tanto, ¿qué le puedo yo decir? Esto que le acabo de responder. ¿Eso es Yedutun? O ese es Yedutun. Más no le puedo decir.
Hola, mi nombre es... Lo taché, soy de Cuba. Mis padres viven en Israel hace más de 10 años. Tengo a mi esposa y mis 2 niños acá, junto a mí. Quisiera saber cómo puedo hacer la conversión para ser judío. Mi madre es judía, al igual que mi padre y hermana. No entiendo. Si su padre, su madre y su hermana son judíos, especialmente su madre, que es lo que importa. Usted es judío, entonces ¿para qué quiere hacer la conversión judía? No entiendo. Pero nunca hemos podido visitar Israel. No precisan visitar Israel. No sé si en Cuba les dan permiso, no tengo idea. La parte política y legal no tengo idea. Pero si nace de madre judía, es judío. Entonces, ¿qué está buscando? Conversión si no la precisa. Es como si dijera, soy cubano y quiero hacer los papeles para ser cubano. Ya es cubano. Por favor, de existir de alguna forma, me gustaría que me ayudaran. Quizás lo que está buscando no es una conversión para ser judío, sino un papel que lo demuestre. Si sus padres, como usted dice, y su hermana son judíos, entonces, y además dice que vive en Israel, entonces le pide que ellos hagan el papel donde demuestran que usted es judío. Es muy fácil de hacer si tienen la partida de nacimiento y ellos realmente son judíos y están viviendo en Israel con la partida de nacimiento y un par de detalles más que la persona que hace el documento les pedirá, lo consiguen. No entiendo muy bien entonces cuál es el pedido, porque conversión no se precisa, a no ser que sus padres y su hermana se convirtieron a judíos, entonces hace lo mismo que hicieron ellos. No sé, no entiendo mucho. Bendiciones igual. Estimado rabino, un agrado de comunicarme con usted y que el Eterno le bendiga. Amén. Igualmente, mi madre, abuelo y abuela pasan ciertos problemas de salud y otros generados por personas que le quieren hacer daño. Ellos viven en zona rural, a 1200 kilómetros donde yo vivo. El Eterno me bendijo con una esposa maravillosa, 11 años de feliz matrimonio y 2 hijas. Los ayudo económicamente, especialmente a mi madre. Y si hay una emergencia, tengo mi vehículo, gracias a Shem, y viajo hasta allá para ayudar a solucionar. Aún así hay problemas que me superan y me genera cierta impotencia. Cabe señalar que sus videos y de otros rabinos me ayudan mucho a tener fe y a entender que todo está en manos del Eterno y a esperar en Él. Sin embargo, al escuchar su necesidad, el deseo de hacer algo es intenso. Mi pregunta ¿es correcto si yo ayuno para pedir misericordia del Eterno por eso y que se solucionen sus problemas? No. El ayuno no soluciona nada y no tiene que molestar a su cuerpo con ayunos que Dios no le pidió. Si no es correcto, ¿qué puedo hacer? Tiene que ver cuál es el problema exacto y resolver en la medida de que usted pueda resolver el problema. A veces usted no tiene cómo o por qué resolver problemas o que son insuperables o que no son suyos. Por ejemplo, lo puede traer a vivir más cerca de su casa en vez de la zona rural. Si son los problemas de salud o los que generan personas que les quieren hacer daño. Si por generar daño es algo místico, mágico, supersticioso, como hacer macumbas, brujerías o por el estilo, sáqueselo de la cabeza, no existe. Y si es otro tipo de daños, como les quieren incendiar los campos, robar los campos, como están haciendo esos indios mapuches en el sur de Chile, en el sur de Argentina, bueno, habría que hacer que las autoridades se movieran. No tiene nada que ver ahí Dios. Hay autoridades que tienen que hacer su trabajo y no lo están haciendo. Y si es otro tipo de daño, no sé, tiene que usted resolver lo que usted puede resolver y de la manera práctica y normal, natural, sin esperar cosas mágicas. El ayuno no resuelve nada. Si quiere, puede rezar. Evidentemente, rezar es muy bonito, muy bueno. Darse de acá, ayudar a los necesitados o enviar dinero a este servidor para que siga siendo usado para la difusión de la espiritualidad es muy bueno, pero el ayuno no tiene sentido. Actualmente me remito a orar y recitar algunos salmos. Los salmos fueron escritos por y para judíos, no tiene ningún sentido que los haga, pero si le hace bien, ok, orar está muy bien, como ya le dije antes, pero si son problemas naturales, normales, no algo sobrenatural, entonces ¿qué necesidad hay de estar rezando y haciendo salmos y queriendo ayunar? Hay que ser específico en el problema y resolverlo. Son problemas legales, consulte con un abogado. Son problemas médicos, consulte con el médico. Son problemas psicológicos, consulte con el psicólogo. Hoy en día, gracias a Dios, existen muchas profesiones que se supone que ayudan a resolver problemas, o por lo menos, si no tenemos cómo resolverlos, ir apechugando la situación. Sobre si lo hace correctamente, yo no daría salmos en su lugar, pero bueno, cada uno elige. Y no sé lo que ora o reza o pide a Dios, no tengo idea cómo lo hace, no tengo idea. Mucha gente cree que está orando y en realidad está invocando demonios, así que mejor no opino más. De antemano, muchas gracias, espero que se solucionen sus problemas y los de su familia. Amén. Buenas noches, Morey y Yehuda Ripko. Tengo una pregunta. ¿Una persona gentil puede comer matzá y ser partícipe del Pesaj? Se viene Pesaj, hoy es domingo. Miren lo que estoy haciendo por ustedes, querida gente, el domingo trabajando.
Domingo 2 de abril 2023, 5:30 de la tarde. Pesaj empieza para los judíos, porque es una fiesta judía para judíos, empieza este miércoles 5 al anochecer. Y esta persona que es gentil pregunta, ¿sí? ¿Puede comer matzá? Y la respuesta es sí, puede comer matzá. Es una galleta más. Obviamente que la come y no está cumpliendo ni con un mandamiento ni haciendo ninguna costumbre que le corresponda a usted. Si quiere comer porque le gusta o porque le trae o le llama la atención, bienvenido sea, coma matzá. Si está en Uruguay y Montevideo, compre en la comunidad israelita sefaradí. Tiene muy ricas, muy buenas y a buen precio. Y todavía queda alguna caja para vender, así que apúrese. Y si no está acá, consígala. Y ser partícipe del Pesaj. Una persona gentil no debería participar del Pesaj. Pero si es invitado, tiene un familiar que lo invita o gente que no cumple muy estrictamente los mandamientos, entonces está bien, participe. Pero no porque está haciendo algo sagrado que Dios le manda, sino porque quiere participar de una cuestión cultural judía, aprender, está interesado un día, no, yo que sé, en convertirse o le interesa las costumbres extrañas de otros pueblos. Spam Shalom, y este es spam porque le envió una carta respondiendo y me revolvió Gmail diciendo que su dirección de correo no existe, pero bueno, quizás sí, no lo supo escribir, porque como ven puso el mensaje en el subject, en el ¿cómo se llama? En el título de Spam Shalom. Me presento, yo me llamo Ernesto Casas y yo quiero hacerme una conversión a el judaísmo. Si existe el señor Ernesto Casas y no es un spam, como Gmail lo identificó, entonces lo que tiene que hacer es, ya lo saben, lo vieron en el resto del video, no lo voy a volver a recibir. Así que les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones. Si llegaron hasta acá, agradezcan, compartan, comenten, sean positivos, gente. Y si no son judíos, sigan aprendiendo espiritualidad no mágica, que eso es lo que Dios quiere de ustedes, para tener un mundo pleno adentro y que se distribuya también hacia afuera. Abrazo, shalom y bendiciones.